Si eres padre, probablemente te horrorizará de lo que acusan a esta niñera en Wisconsin. Su nombre es Hannah Sprang y la policía dice que dejó a 3 niños de 1, 2 y 2 años dentro de una SUV con el motor apagado en verano, solos durante aproximadamente 1 hora y media, y espera a que te cuente lo que la policía dice que ella hacía mientras esos niños estaban solos en el vehículo, sujetos a sus asientos. Estamos en el caso, presentado por Law and Crime. Yo soy Chris Stewart. Algunas de las historias más difíciles que cubrimos ocurren en los meses de verano, y son las historias que escuchamos sobre niños que son dejados solos en vehículos. Y en algunos casos es porque un padre o una niñera de alguna manera olvida que un niño está en el asiento trasero de un auto. Y muy a menudo escuchamos que estas historias toman un giro trágico donde ese niño pequeño pierde la vida. Ahora, afortunadamente, en la historia de la que estamos hablando hoy, estos niños parecen estar bien. Consideren lo pequeños que son estos niños mientras les cuento esta historia. Es increíble. 2, 2 y 1. Pero lo que la policía acusa a esta niñera en esta historia, supuestamente no fue un accidente. Esta es Hannah Sprang, 23 años, compareciendo por Zoom ante la corte en Manitowoc, Wisconsin. Esta es una foto de ella de Fox One News en Wisconsin. Enfrenta 3 cargos graves de negligencia infantil por lo ocurrido el 18 de julio en el estacionamiento de un centro comercial en Manitowoc, según la policía. Está junto al lago Michigan, a 1 hora y 20 minutos al norte de Milwaukee. No se sabe quiénes son los niños hallados en el auto ni sus edades. La policía no revelará sus identidades. Actualmente, desconocemos la opinión de los padres sobre las acusaciones contra Sprang respecto a sus hijos. Spring se promocionaba como niñera en redes sociales. Esta publicación es de febrero de 2023, así que hace un par de años, cuando tenía solo 21 años, pero anunciaba una guardería en casa para los meses de verano. Ella se asegura de decirles a los padres que está certificada en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Tiene hijos propios. Trabajó en una IMCA. Ella comenta que su casa tiene cámaras para vigilar a los niños y un patio trasero para que jueguen y corran. Y es verano. Ella llevará a tus hijos al cine, al parque y por helado. Es un gran trato. Y además, cuando ves lo que cobra, son solo $5 la hora, lo cual, si eres padre y pagas guardería, suena como la oferta del siglo. Además, les da comida, por lo que parece demasiado bueno para ser verdad. La policía de Manitowoc acudió el 18 de julio a un estacionamiento de un centro comercial porque alguien vio una SUV apagada con un niño dentro. Vieron que el niño estuvo en el vehículo más de 1 hora. La policía dice que cuando llegaron, el oficial encontró que en realidad había 3 niños dentro de esa SUV negra. Sus edades, una vez más, 2, 2 y apenas 1 año de edad. 2 son niños pequeños y uno acaba de dejar de ser bebé. El oficial revisó a nombre de quién estaba el vehículo y resultó ser Hannah Sprang. El oficial escribió que estaba tratando de encontrar una foto de Hannah para poder ir de puerta en puerta y de tienda en tienda con la esperanza de encontrarla. El oficial dijo que aproximadamente 5 minutos después de que llegó, Sprang salió del salón de uñas en el estacionamiento del centro comercial y abrió la puerta de su vehículo. El oficial le explicó a Sprang el motivo de su presencia, y aquí es donde empezamos a darnos cuenta de que el oficial sintió que Sprang no estaba tomando esta situación en serio. El oficial escribió que Sprang parecía, cito, imperturbable ante el hecho de que la policía estaba hablando con ella o que supuestamente acababa de dejar a 3 niños pequeños solos en un auto, sujetos a sus asientos, mientras ella iba a hacerse las uñas. Hannah entonces supuestamente le dio una excusa al oficial. Ella dijo, hice la cita a las 11, pero el salón me hizo esperar. Ella dijo que entró, pero que salía a revisar a los niños durante la cita. Y esa declaración se convierte en una gran señal de alerta a medida que esta historia continúa. Y antes de entrar en esa parte, déjame pintarte la escena de lo que el oficial dijo que vio dentro de esta SUV cuando Sprang abrió la puerta. Los 3 niños, de 1, 2 y 2 años, estaban sujetos a sus asientos de seguridad. Ahora,
La policía decía que Spring parecía haber dejado una tableta reproduciendo algo para que los niños pudieran ver mientras ella estaba adentro haciéndose las uñas. Un niño miraba al frente y otro, junto a él, miraba hacia atrás. En esta sube había una tercera fila donde estaba el tercer niño. El motor no estaba encendido. Y de nuevo, esto fue el 18 de julio. Estamos hablando del pleno verano, y aunque es Wisconsin, ahí también hace calor. Muy a menudo escuchamos historias de niños que mueren por el calor del verano cuando los dejan dentro de un auto. Según la policía, ese día hacía unos 69 grados, lo que no es muy caluroso. Al usar un termómetro dentro del vehículo, marcó 81.1 grados. Y cuando escuchas ese número, solo piensas especialmente en ese niño de un año, y ahí es donde podría ser muy incómodo. Ahora, la policía dice que los niños no parecían estar en peligro físico, pero esos niños estaban llorando, y eso probablemente se deba a que los dejaron solos durante aproximadamente 1 hora y media, sujetos a sus asientos de seguridad, sin ningún adulto cerca dentro de esta SUV, todos ellos apenas unos niños pequeños. El oficial informa que después le solicitaron a Sprang los datos de los 3 niños y los teléfonos de sus padres. El oficial escribió que Hannah, cito, no cooperó mucho y solo me dio información de forma intermitente. Sin embargo, sintió la necesidad de enviar mensajes y llamar a cada padre antes de que yo pudiera hablar con ellos. Mientras Hannah avisaba a los padres para recoger a sus hijos, la policía verificó su argumento de que revisó a los niños varias veces durante su cita de uñas. Obtuvieron el video de vigilancia del lugar de uñas. Ahora, según la policía, ese video muestra que Hannah llegó a las 10:49 de la mañana y el informe policial dice que ella estaba, entre comillas, en la silla. Así que eso parece indicar que en realidad llegó temprano para la 11 a.m., la cita que hizo y que no estaba esperando a que comenzara su cita, sino que ya estaba en la silla haciéndose las uñas. Luego, además de eso, no fue sino hasta 1 hora después de que llegó que salió a revisar la SUV para ver a los niños. No estuvo revisando durante la cita como le dijo al oficial. Luego volvió a entrar al salón de uñas a las 11:49 y no salió de nuevo hasta que la policía llegó a las 12:17. Así que la policía dice que el tiempo total que esta niñera supuestamente dejó solos a los niños en el auto con el motor apagado en verano mientras se hacía las uñas fue de 1 hora y 28 minutos. El oficial luego escribe que llamó a Hannah y le dijo que ella le había dado información incorrecta. Y, cito, Hannah parecía no inmutarse ante esta información. Sin embargo, Hannah parecía muy afectada, como muestra su expresión en la primera comparecencia ante el tribunal. Foto cortesía de Fox One News en Wisconsin. Cada uno de los 3 cargos de negligencia son delitos graves de clase 1. Son delitos graves menores en Wisconsin, con hasta 3 años de prisión y multa de hasta $10,000. Se le otorgó una fianza de reconocimiento personal de $5,000. Su próxima cita en la corte es el 18 de septiembre para audiencia preliminar. Al armar esta historia, ingresamos el nombre de Hannah Sprang en truthfinder.com y esto fue lo que encontramos. Tiene asuntos judiciales desde 2020, incluyendo este caso de 2021, donde se declaró no culpable de operar un vehículo sin seguro. Hay un par de otras infracciones de tránsito que vimos en esta sección de su perfil de TruthFinder y que pudimos corroborar al revisar los registros judiciales en línea de Wisconsin. Pero este es el tipo de cosas que, si eres un padre buscando una niñera, podrías escribir el nombre de esa niñera en truthfinder.com y solo asegurarte de que todo cuadre. En Law and Crime usamos TruthFinder para obtener información de personas en nuestras historias. Pero como decía, incluso si no trabajas en el ámbito del crimen real, puede ser un recurso excelente para darte tranquilidad, ya que es uno de los servicios de búsqueda de registros públicos más grandes en Estados Unidos. Con la suscripción pagada, obtienes informes ilimitados de casi cualquier persona. Ahorra 50% en tu primer mes de informes confidenciales de antecedentes. Visita truthfinder.com/OTC. Nos acompaña el abogado penal Joe Tamburino. Joe, sé que también eres abogado en Wisconsin, así que eres una gran persona con quien hablar mientras analizamos solo la parte inicial de este caso.
Cuando revisas los documentos judiciales que tenemos, lo que la policía dice que vio en la escena, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bueno, gracias por invitarme, Chris. Lo que más me llama la atención es lo siguiente, que los niños pequeños, en este caso, los tres, tienen menos de 6 años, porque aquí está la diferencia. Si tuvieran más de 6 años, este caso se consideraría un delito menor, específicamente un delito menor de clase A. En Wisconsin, eso implica hasta un año. Pero enfrentan cargos graves no porque los niños hayan sufrido daño, sino por la posibilidad de que sus necesidades médicas, emocionales o de salud mental no fueran atendidas mientras estuvieron en ese auto por 1 hora y media. Así que realmente el factor determinante es que los niños son tan pequeños que por ley, al tener menos de 6 años, esto va a ser un delito grave. Y cuando ves esto, quiero decir, también parece que la policía estaba muy frustrada con Hannah Sprang en la escena. Usan el término impasible varias veces, donde dicen que, ya sabes, le dijeron por qué estaban ahí y que tenían un problema con que los niños estuvieran en el auto, pero ella, cito, estaba impasible. ¿Cómo afecta que la policía tenga esa opinión sobre lo que sucedió al desarrollo futuro de su caso? Le impacta mucho y aquí la razón. Como sabes, en la denuncia penal que es pública en este caso, el oficial de policía menciona cómo la señorita Sprang no cooperó. La razón por la que eso es importante es la siguiente. La situación de tener niños en el auto, desafortunadamente, es algo que sucede. Sabes, no es raro. No sé con qué frecuencia sucede, pero sí ocurre en todo el país. Una familia con dos niños de 6 y 8 años entra rápido a una tienda de conveniencia para pagar la gasolina. Entran rápido a comprar leche o lo que sea. Lo siguiente que saben es que los niños están en el auto por 15, 20 minutos, lo que sea. No es la mejor idea, pero sí pasa. Pero mucho depende de la persona, del cuidador, ya sea el papá, la mamá, la niñera, quien sea, cuál es su reacción cuando se dan cuenta de que los niños están en el auto. Verás muchos casos donde la persona reacciona, oh, no sabía que había pasado tanto tiempo, no quise hacerlo, lo siento, fue una mala decisión y similares. Pero según lo que sabemos con base en la información pública, la señorita Sprang, al menos en la denuncia penal, está más preocupada por enviar mensajes de texto a los padres de estos niños que por revisar a los niños y hablar con la policía sobre la situación. Y todavía no tenemos la cámara corporal. Me encantaría verla, definitivamente, con solo la información que nos ha dado la policía hasta ahora. Pero me pareció interesante esa parte de la denuncia penal donde los oficiales de policía dicen, dame los números de los padres de este niño de 1 o 2 años y de otro niño de 2 años que estaban en el auto. Niños increíblemente pequeños. Y ella se resiste. Parece que se está negando. Sí pienso en muchas situaciones con interacción con la policía, que alguien no tendría la oportunidad de decir, espera, aguanta un segundo, déjame, de hecho yo mismo los llamo, hago esto, hago aquello. ¿Qué opinas de cómo actuó la policía? Y entiendo que tal vez, si vemos el video de la cámara corporal, lo entendamos, pero parece, no sé, a mí me dio la impresión de que no fueron tan enérgicos con ella como uno podría esperar en otras situaciones. Según la denuncia, creo que la policía actuó bien. Sabes, la policía quiere calmar la situación, mantener a todos tranquilos. Sería distinto si la policía hubiera pasado de 0 a 100 arrestándola, registrándola, esposándola o quitándole el teléfono. Creo que la policía solo quería mantener tranquilos a todos. Estaban preocupados por los tres niños en el auto y solo querían asegurarse de que la escena se procesara bien y que los niños volvieran con sus padres. Así que creo que en general, al menos por lo que leímos en la denuncia, la policía hizo un buen trabajo. Y, ¿sabes? Sobre lo que mencionas, quiero decir, vemos estas historias en los meses de verano, especialmente cada año. En demasiadas ocasiones, más de las que quisiéramos, incluso una es demasiado, un niño muere. Y afortunadamente ese no es el caso aquí. Pero hemos visto casos donde un padre, por alguna razón, olvida que su hijo estaba en el auto. Según la policía, esto fue un acto deliberado de dejar a los niños en el auto. ¿Cómo afecta eso los cargos que enfrenta y cómo podría procesarse este caso?
Bueno, como dije antes, los cargos son bastante estándar cuando los niños tienen menos de 6 años, cuando hay, ya sabes, una probabilidad de que su salud mental, física o emocional no esté siendo cuidada. Si las acusaciones son ciertas sobre estar 1 hora y media solos en un auto, claro que podría pasar. Pero donde afecta es lo siguiente. Cuando alguien simplemente, y sí sucede, olvida que el niño está en el auto, pero reaccionan de manera diferente. De repente se dan cuenta, salen corriendo, alguien les hace saber lo que está pasando. Es una situación distinta, usualmente se maneja diferente, pero aquí debido a la intención, porque ella fue supuestamente a buscar clavos, solo revisó a los niños una vez. Parece que ella lo planeó, sí lo tratarán diferente. Y específicamente, lo van a tratar de manera diferente cuando se trate de negociaciones de culpabilidad. Como todos sabemos, el 90-95% de los casos allá afuera se resuelven con acuerdos de culpabilidad. La gente llega a algún tipo de trato. Estoy seguro de que en este caso las partes participarán en negociaciones de culpabilidad, pero creo que el factor de la intencionalidad es algo que va a afectar las negociaciones de culpabilidad. También lo creo. Ella dijo, según la policía, que al menos salía a Ponce a ver a los niños, pero luego tuvo que esperar su cita para las uñas. Y luego revisan el video de vigilancia y ella solo salió una vez en el transcurso de 1 hora. Cuando se trata de una negociación de declaración y estás viendo la falta de cooperación y el máximo por cargo que leí, era un máximo de 3 años por estos cargos de negligencia grave, es como el hecho de que no solo no cooperó, sino que también, según la policía, simplemente les mintió sobre lo que pasó, cómo eso podría afectar el deseo del fiscal de realmente ir con todo contra ella en este caso. Claro, eso podría ser un factor. La razón por la que se acusa como delito grave con una pena máxima de 3 años y medio es porque los niños no resultaron heridos. Lo dice directamente en la denuncia, es para los 3 cargos que el daño no ocurrió. Pero cuando tienes una situación donde hay una probabilidad de daño, donde es una consecuencia probable que un niño menor de 6 años, que sus necesidades de salud mental, seguridad emocional o física no estén siendo satisfechas, pueden acusarlo. Sabes, hay cargos más graves por negligencia infantil en estas situaciones. Y todo eso depende de si el niño o los niños resultan dañados y cuál es el grado de daño, llegando incluso hasta la muerte. ¿Qué tan común es? Porque potencialmente en este caso, ya sabes, ves el informe policial y en la opinión del oficial de policía, ella no estaba cooperando y todas esas cosas. Si ella reflexiona durante la negociación de culpabilidad y admite su error diciendo, lo siento mucho, reconozco que esto estuvo mal. ¿Qué tanto peso tienen esas declaraciones iniciales en el momento, durante todo el proceso? Tienen mucho peso. Sin embargo, puedes intentar mejorar mucho el caso haciendo que el acusado reciba algún tipo de terapia o programa de salud mental. Sabes, tú puedes aprovechar cualquier persona y cualquier acusado ciertos tipos de programas de salud mental. Quizás necesitas algunas habilidades de crianza. Necesitas habilidades sobre cómo cuidar a niños pequeños. Requieres habilidades para tratar con niños pequeños y su bienestar. Entonces, en un caso como este, si tuvieras a un acusado, no necesariamente la señorita Sprang, pero cualquier persona en esta posición que pasara por un programa de salud mental, digamos que lo hiciera durante varios meses y le fuera bien. Claro, podrías usar eso para intentar negociar el caso y reducirlo a un delito menor. Podrías intentar mostrarle tanto al fiscal como al juez que, aunque ella cometió un gran error originalmente, reconoce el peligro de sus acciones y ha mejorado como persona para evitar que ocurra de nuevo. Ella tuvo su primera comparecencia ante el tribunal. En Wisconsin sigue una audiencia preliminar. ¿Cómo funciona eso? ¿En qué punto estamos en el proceso entre su arresto, esa primera comparecencia ante el tribunal y eventualmente, ya sabes, ella se declarará culpable o irá a juicio? Bueno, la primera comparecencia es solo eso, es bastante sencillo. A veces se fija una fianza, a veces no. Y después de eso vas a una audiencia preliminar, que básicamente es una audiencia para determinar causa probable. Un acusado en Wisconsin tiene derecho a que el Estado demuestre causa probable en el expediente. ¿Cómo lo hacen?
Por lo general, el fiscal llama al oficial principal del caso para que testifique sobre lo que percibió, experimentó y las razones del arresto. Muchas audiencias preliminares se programan, pero el acusado suele renunciar a ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces la denuncia ya muestra causa probable suficiente. Sin embargo, cualquier acusado tiene derecho a tener esa audiencia impugnada. Tras la audiencia preliminar seguirán otras audiencias y conferencias previas al juicio hasta llegar a este. Aunque si se programa un juicio en este caso, dudo que suceda este año. Probablemente sería en la primavera o el verano del próximo año. Como abogado defensor penal, ¿con qué frecuencia ha tenido casos como este en los que alguien es acusado de dejar niños en un auto? No muchas veces, lo he visto en el sistema, pero personalmente solo he tenido unos pocos de estos casos. Sabes, no hay muchos de estos casos aquí en Minnesota o Wisconsin, pero sí ocurren. Gracias a Dios no ocurren seguido ni son comunes. En lo personal y profesional solo he tenido un par en años recientes. Sabiendo que estos casos, sin embargo, quiero decir, estamos hablando de uno ahora, han estado en los titulares, especialmente cuando terminan en situaciones muy tristes y trágicas. Cuando ves que un tipo de caso o un tipo de crimen empieza a recibir esa atención, ¿cómo impacta eso el interés dentro de la oficina del fiscal de distrito sobre qué tan duro van contra un acusado y la manera en que manejarían una negociación de declaración de culpabilidad? Bueno, creo que lo más importante para un fiscal es triple. Número uno, los hechos del caso. Segundo, ¿cómo reaccionó el acusado y qué evidencia hay sobre su intención o falta de ella? Y tercero, el nivel de daño. Entonces, si sumas todo eso, por suerte los niños no salieron heridos. Sin embargo, parece, si lo que dice la denuncia es cierto, que esto fue un acto planeado. Esto es algo donde una persona, presumiblemente, hizo una cita para hacerse las uñas, fue a esa cita y dejó a los tres niños en el auto y solo los revisó una vez. Así que creo que un fiscal va a considerar todos esos factores cuando determine si ofrece o no una negociación de culpabilidad. Al observar, quiero decir, según lo que sabemos, la evidencia y, ya sabes, tendrás la cámara corporal, si estaban grabando, donde ver a los niños en el auto y las posiciones en las que estaban, la temperatura, no resultaron heridos, pero hacía casi 82 grados, lo cual suena, especialmente para un niño de un año, en una silla de auto, bastante peligroso. Y también tienes niños de 2 años. Quiero decir, eso suena como algo donde pudo haber pasado algo peor. ¿Cómo crees que influirá el tiempo registrado en el video de vigilancia si hay negociaciones de culpabilidad? Bueno, por supuesto que eso va a suceder. Actualmente no tenemos acceso a esos videos. Estoy seguro de que existen. Casi siempre hay cámaras corporales. A menudo hay cámaras en las patrullas y otros dispositivos. Así que, ya sabes, el fiscal obviamente las tiene y las ha revisado, y estoy seguro de que eso fue parte de su decisión de presentar cargos. Y a partir de ahí, dependiendo de qué tan grave sea la conducta que se muestra en los videos, entonces las negociaciones de declaración de culpabilidad avanzan en consecuencia. ¿Cómo es? Porque verás en, ya sabes, y odio hacer esto de lo ves en las películas, pero en una negociación de declaración de culpabilidad parece muy rápido, como en la ley y el orden. Pero en la vida real, quiero decir, te sientas con un fiscal de distrito o un fiscal, quien sea. ¿Cómo es la conversación en un caso así, donde hay varias pruebas contra el cliente del abogado defensor? Las negociaciones de declaración no son como en la televisión, donde hablas con el fiscal y en minutos resuelves el caso. Quiero decir, eso simplemente no pasa, especialmente en casos de delitos graves. Por lo general, lo que sucede es que ambas partes revisan las pruebas que tienen y luego hablan sobre, ya sabes, los puntos fuertes y débiles. Quiero decir, el fiscal, si todo lo que dice esta denuncia es cierto, tiene un caso muy sólido, no hay duda de eso. ¿Y la defensa qué haría? Bueno, la defensa podría hacer algo como lo que mencioné antes, tal vez hacer que la acusada participe en programas de salud mental, consejería, terapia, conseguir que un doctor o experto específico escriba una carta a favor de la acusada diciendo que, ya sabes, en los últimos meses le ha ido muy bien. Ha progresado, entiende la naturaleza de sus acciones y cómo pudieron haber dañado a estos niños y cómo no va a volver a hacer esto en el futuro, porque ha adquirido estas habilidades. ¿Usas todo eso para negociar el caso?
Obviamente, desde la perspectiva de la defensa penal, lo que quieres es ver que se desestime el caso o que se reduzca el cargo. Ahora, los cargos que tenemos en este momento son cargos de clase 1 en Wisconsin. Y la clase 1 es el nivel más bajo de delito grave. Así que estoy seguro de que si hay algún tipo de negociación de culpabilidad, la defensa probablemente querría un delito menor en lugar de un delito grave. Y luego, para ti como abogado defensor, cuando lees el informe policial de lo que pasó, y si ella fuera tu clienta, y pienso en esos momentos en los que parece que no le afecta el manejo del teléfono, el video de vigilancia, supongo que, ¿cuál sería tu consejo para un cliente si tuvieras a alguien en esta situación sobre cómo debería manejar algo así? En esta etapa es muy pronto porque no tienes pruebas. En Wisconsin, la defensa recibe el descubrimiento completo solo después de la audiencia preliminar. Audiencia. Así que sería inusual si realmente intentaras resolver este caso en este momento sin haber visto las pruebas. Porque como abogado defensor tienes que hacer tu debida diligencia. Debes revisar cámaras corporales, de patrulla, declaraciones y la cámara de la tienda. Vas a querer revisar la evidencia médica, es decir, ¿estos niños fueron vistos por un doctor? Y si es así, ¿el doctor les dio un certificado de buena salud? ¿Quieres ver dónde estaba posicionado el auto? Porque ya sabes, hay una diferencia entre tener un auto que está muy cerca, estacionado cerca, es decir, de la tienda, y uno que tal vez a varios espacios o estacionamientos de distancia. Así que todos esos factores van a importar. Por eso no intentarás resolver el caso ahora, sino revisar la evidencia. Joe Tamburino, abogado penalista, gracias por acompañarnos en Law and Crime y por tu perspectiva sobre este caso. Gracias por invitarme. Hannah Sprang debe volver a la corte el 18 de septiembre para una audiencia preliminar. Eso es todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.